Buenas con todos. A continuación les vamos a presentar sobre el estudio del modelo subtransitorio del generador sincrónico. Los integrantes son Chicais Alexander, Simbaña Anthony y Tipan Diego. El modelo subtransitorio del generador síncrono describe el comportamiento del generador inmediatamente después de una perturbación severa, como un cortocircuito durante los primeros milisegundos. En este intervalo aparecen corrientes inducidas muy elevadas en el estator, el devanado de campo y especialmente en los devanados amortiguadores, los cuales se ponen bruscamente al cambio de flujo magnético, debido a que las reactancias subtransitorias XD y X2 y XQ son menores que las transitorias y síncronas. Las corrientes alcanzan sus valores máximos, lo que hace a este modelo fundamental para el cálculo de corrientes de falla, el diseño de protecciones y la selección de equipos en los sistemas eléctricos. Para analizar el modelo subtransitorio de forma matemática, lo que haremos es tomar las ecuaciones del modelo que se encuentran en el libro. En este caso vamos a tener VQVD, las concatenaciones de flujos subtransitorias en EQVD y también las ecuaciones de corriente. Despejando las ecuaciones y agregando y reemplazando con las corrientes, obtendremos las siguientes expresiones para las derivadas de las concatenaciones de flujos, en tanto como de la derivada de lambda Q y la derivada de lambda D. Ahora, en las ecuaciones del rotor tendremos eh, para el voltaje inducido en el eje Q y en el eje D, tendremos la siguiente relación. Reemplazando con las ecuaciones de corriente en ID y Q, obtendremos lo siguiente, que son estas dos fórmulas que están aquí. Ahora, para encontrar las concatenaciones del flujo en KD' y en KQ', reemplazando ID y Q y despejando, obtendremos la siguiente relación. Finalmente, el torque, las fórmulas del torque, consideremos que el torque de amortiguamiento va a ser cero y que WR y W va a ser igual a W para facilidades de visualización. Y obtendremos que la derivada de la velocidad va a ser igual a 1 sobre 2h del torque mecánico menos 1 sobre 2h del torque electromecánico. Finalmente, la derivada del ángulo va a ser igual a W, la velocidad. Ahora, para realizar las ecuaciones de estado, utilizaremos el siguiente modelo que es de ecuación de entrada, x punto es igual a x más bu, y la ecuación de salida que es y igual a cx más d. Las variables de x punto van a ser las siguientes que se muestran aquí. Las variables de u van a ser las siguientes. Y va a ser igual a iq y d doble a la velocidad r y el ángulo delta, y d va a ser igual a cero, puesto que no tenemos variables. Ahora, realizando las respectivas deducciones, obtenemos que la matriz A es la siguiente. Para el cálculo de la matriz B, tomaremos la diagonal de unos y también agregaremos el término de 1 sobre 2h para considerar el torque. Finalmente agregaremos una matriz más para agregar el torque electromagnético a la ecuación. Finalmente, la ecuación de salida, que es y igual a cx más d, nos quedaría de la siguiente forma. Con y, las variables de la corriente y la velocidad y el ángulo, la matriz c va a ser igual a esto, y las variables de x, que serían las que se encuentran aquí, y d va a ser igual a 0. Listo. Para el cálculo de parámetros utilizaremos los datos que nos proporciona el libro, y calcularemos xmd, xmq, XYF, XKD', XKQ', el devanado G, puesto que no hay, va a ser igual a 0, y por lo tanto XLG va a ser igual a 0. Finalmente tendremos que RF' va a ser igual a 5.8040 por 10 a la menos 4, RKD' va a ser igual a 0.01679, y RKQ' va a ser igual a 0.05313. Con estos valores, a partir de las ecuaciones y tomando en cuenta que estamos analizando un modelo estacionario, obtendremos que BD va a ser igual a 0 por unidad, BQ va a ser igual a 1 por unidad, dado que se alinea, y considerando que P es igual a 1 por unidad y el factor de potencia es igual a 1 y θ es igual a 0, realizaremos los siguientes cálculos. Vamos a considerar que ID va a ser igual a 0 y Q va a ser igual a 208.33,
GD subtransitoria va a ser igual a 57.29, EQ subtransitoria va a ser igual a 1.999, EF va a ser igual a 1.999, EG va a ser igual a 0, EQ transitoria va a ser igual a 1.999, ED transitoria va a ser igual a 227.0797. Finalmente, despejando lambda prima KD, vamos a obtener que va a ser igual a 2.00575, lambda prima KQ va a ser igual a 22.75771. A continuación, mi compañero les mostrará los resultados del MATLAB. Ya bueno, una vez dado nuestra resolución del formato en variables de estado, tenemos nuestro implemento en MATLAB, en el cual, tomando de referencia los mismos valores de la tabla 7.2 del libro de Chen Hong, tenemos los siguientes valores, en el cual obtenemos del mismo modo el cálculo de parámetros para determinar las demás constantes faltantes, y con eso nos podemos pasar a las matrices del modelo subtransitorio del generador, en el cual obtenemos las matrices A, B y la agregada del G para agregar el torque. Además tendremos la matriz C y la matriz D. Además, como se puede observar, se obtiene también las variables de los voltajes en los periodos subtransitorios, y como se observa el torque en este periodo, puesto que este empieza justo después de una perturbación, es el más elevado, a diferencia del que tenemos en el transitorio. Además de que la corriente en el eje Q también es excesivamente alta. Como conclusiones del trabajo tenemos que el modelo subtransitorio es el más preciso para representar el comportamiento inmediato de la máquina sincrónica, justo después de una perturbación, ya que incluye los devanados amortiguadores y las reactancias subtransitorias. El modelo subtransitorio es el más complejo matemáticamente, pero también el más fiel físicamente, porque considera más estados de flujos y corrientes internas. El modelo subtransitorio es indispensable para estudios de cortocircuito, protecciones y estabilidad inmediata. El transitorio es adecuado para estabilidad transitoria y análisis de segundos posteriores a la falla. Y el convencional es suficiente solo para estado estacionario. Muchas gracias por su atención.